Yo no soy narcotraficante, la autodefensa no es narcotraficante. Y quiero decir esto claro también para el país y para el mundo. Cualquier narcotraficante que llega a hacer de la autodefensa y sea es un narcotraficante, pues lo siento mucho, tendrá que responder por esa actitud, por esa conducta, al margen, sin comprometer al movimiento de Autodefensa Unidas de Colombia. Se define lealtad como una cualidad, un sentimiento de respeto y fidelidad a los propios principios morales, a los compromisos establecidos o hacia alguien. Esta no es una historia de lealtad. No es esa una palabra que define al clan Castaño. Por mucho tiempo fueron conocidos por haber fundado las Autodefensas Unidas de Colombia, es decir, los grupos paramilitares que conformaron un punto clave en el conflicto armado del país. Los hermanos Castaño trabajaron un tiempo junto a Pablo Escobar, pero también se pusieron en contra de él y salieron en su búsqueda, en un operativo que rápidamente se transformó en una cacería humana. La traición atravesó sus vidas. Cuando ya solo parecían tenerse a ellos mismos, también se enfrentaron entre sí. De los tres hermanos más poderosos, Carlos, Fidel y Vicente, quedó un rastro de sangre, homicidios y desapariciones. Cuando las masacres que perpetraban no fueron suficientes, se lanzaron unos contra los otros. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También síganme en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. El sueño de salir de la finca. Doña Rosa Gil y su esposo, Jesús Antonio Castaño González, eran una típica pareja campesina del municipio de Gómez Plata, en el departamento de Antioquia. Habían tenido 12 hijos y doña Rosa insistía siempre en una cosa: que no se alejaran demasiado de la finca donde los había criado. Era un consejo que les daba durante la infancia, pero que le hubiera gustado que respetaran también en la vida adulta. La vida llevó a los Castaño hacia caminos muy alejados de la tranquila rutina del campo. 6 de esos hermanos terminaron muertos y dejaron una huella indeleble en la historia violenta de Colombia. En total eran 8 hombres y 4 mujeres quienes conformaban la descendencia de la pareja de ganaderos, cuyo apellido se haría tristemente célebre gracias a los hijos mayores. Con el correr de la década del 70, las guerrillas iban teniendo cada vez más poder y se expandían por diferentes regiones del país. Su vínculo con las familias ganaderas era tensa. Muchas veces los miembros de aquellos movimientos insurgentes llegaban a los poblados y exigían dinero. El malestar entre muchas familias terratenientes iba en aumento y la situación parecía una olla a presión que en cualquier momento iba a explotar y llegaría a un nivel de violencia mayor. Lo que vino después fue la expresión más clara de esto. La fecha exacta es incierta y ya veremos a qué se debe esta ambigüedad en los datos, pero lo cierto es que el patriarca del clan, don Jesús Castaño, un día fue secuestrado. Durante 8 meses nadie supo qué había sido de él, pero en febrero de 1980 o de 1981, los Castaño recibieron una carta en la que la guerrilla les exigía el pago de 50 millones para liberar al patriarca. Fidel Castaño, el hermano mayor de los 12, se enfureció. Su respuesta, también epistolar, fue contundente: nunca he tenido esa plata y si la tuviera algún día sería para combatirlos a ustedes. Los hermanos tenían la sospecha de que don Jesús ya estaba muerto hacía tiempo, que sus captores lo habían asesinado estando en cautiverio no mucho tiempo después de llevárselo, y que lo que estaban haciendo era exigir un pago para sostener sus actividades clandestinas, pero sin la menor intención de liberarlo jamás. Cuenta la historia, muchas veces repetida por los propios Castaño,
que fue aquel secuestro y especialmente esa extorsión lo que los llevó a querer cobrar venganza. Pero historiadores de estos periodos convulsionados tienen algunos reparos. El portal Verdad Abierta recoge la versión de la escritora María Teresa Ronderos, quien en su libro Guerras Recicladas plantea la posibilidad de que se trate de un falso mito fundacional, una suerte de idea forzada para darle un marco algo más romántico a los objetivos que perseguían los hermanos. Para empezar, hay varias inconsistencias en las versiones de los hechos, remarca Ronderos. Aunque en el libro Mi Confesión, Carlos Castaño dice que a Jesús Castaño González, su padre, lo secuestraron en 1982 y luego habla de 1980, el CINEP y la base de datos de registro de secuestros del DAS dicen que el hecho ocurrió el 19 de septiembre de 1981. Los hermanos también dan diferentes versiones sobre el monto del rescate, que va desde los 46 millones a 120 millones de pesos. Documentos de la época, afirma la investigadora, dan cuenta de que para ese entonces los Castaño ya eran millonarios. Si bien ellos mismos afirman que no contaban con el dinero y que Fidel, en un momento, quiso pedir un préstamo al Banco Agrario para pagar el rescate de su padre. Menos comprensible es que a fines de 1981, cuando su papá estaba secuestrado, Fidel se comprara la finca La Pasionaria, la más vistosa en toda la entrada del pueblo de Amalfi frente al cementerio, como si quisiera hacer un aspaviento de su riqueza. De modo que algunas cuestiones en torno a cómo los Castaño, concretamente los tres de ellos vinculados al paramilitarismo, empezaron su larga carrera delictiva, está cuanto menos atravesada por historias difíciles de comprobar. De los hermanos, Fidel fue el que lo inició todo y tuvo un comienzo bastante peculiar. Cuando terminó los estudios primarios, el joven quedó maravillado con el paso de un circo ambulante por su pueblo, Amalfi, y decidió unirse. Durante 5 años trabajó entre animales exóticos y acróbatas, pero después probó suerte en una mina de diamantes de Guyana. Hizo una pequeña fortuna que a su regreso al pueblo natal le permitió comprar la finca La Blanquita. Pero tenía más ambición. El delito acabó siendo su paso siguiente. Primero asaltó camiones, se metió al negocio del contrabando y fue escalando hasta planificar el robo al Banco de la República en la sede de Pasto. Tuvo la oportunidad de su vida cuando conoció a Pablo Escobar. Y así Castaño se convirtió en una pieza clave de la red de narcotráfico que el líder del cartel de Medellín tenía montada para trasladar cocaína desde Bolivia. Castaño quedó a cargo de ese circuito y sumó al proyecto a 2 de sus hermanos más grandes. Uno de ellos fue Carlos, que con apenas 13 años y un vínculo muy estrecho con Fidel, se mudó a Medellín y vivió entre narcos y sicarios toda su adolescencia. Por su parte, Vicente Castaño quedó a cargo de una nueva ruta de circulación de coca que el cartel acababa de inaugurar en el corredor que unía a Colombia con la Florida en los Estados Unidos. Vicente coordinaba esos envíos en un nuevo mercado que se abría en los años 70, donde antes solo parecía existir la marihuana. El gran problema que debían atender los Castaño era de qué modo justificar la enorme cantidad de dinero que estaban ganando en un abrir y cerrar de ojos. Sus orígenes ganaderos no alcanzaban para explicar su creciente fortuna, por lo que empezaron a comprar fincas, cantinas y diferentes negocios que funcionaran como máscara o lavadero de dinero que llegaba a sus manos. Se disfrazaron de esta forma de empresarios exitosos, ambiciosos y honrados. Los lazos con el narco. El predio Montecasinos era una de las tantas mansiones que parecían coleccionar los Castaño. En este predio de 31.000 metros cuadrados, en un sector exclusivo del poblado al sudeste de Medellín, recibían visitas constantes. Autos lujosos se estacionaban en sus parques y por las ventanas que daban a un lago artificial apenas podían verse los hombres reunidos en torno a una gran mesa. Según consigna el diario El Tiempo, allí se planearon los homicidios de Carlos Pizarro, líder del M-19, y Bernardo Jaramillo, candidato a la presidencia de la Unión Patriótica. Inclusive en ese sitio
se reunieron los jefes paramilitares que financiaron masacres, como por ejemplo la de Mapiripán, ocurrida en julio de 1997. Por años, Montecasinos fue uno de los epicentros de las cocinas donde se ideaban los más sangrientos golpes del conflicto armado. Cuando el crimen de Don Jesús, el padre de los Castaño, ya era un hecho aparentemente consumado, los jóvenes decidieron que era el momento de actuar. Primero reclutaron a distintos hombres que trabajaban para ellos en la finca y formaron un grupo violentamente efectivo. Era el comienzo de las Autodefensas Unidas de Colombia, la organización paramilitar y narcotraficante que marcó el pulso de la historia colombiana de fines del siglo XX. Fueron eliminando uno a uno a los guerrilleros que ellos estaban seguros o sospechaban que habían participado en el secuestro de su padre. Después comenzaron a convertirse en una suerte de grupo comando paramilitar que, entre otras actividades, se dedicaba a salvar secuestrados sin que hiciera falta pagar los rescates. Ofrecían también servicios de seguridad que generalmente eran solicitados por narcotraficantes y personas de gran poder adquisitivo vinculados con el mercado ilegal de todo tipo. Fueron un clan que, entre otras cosas, aprendió a trabajar por su cuenta. No fueron fieles a Pablo Escobar y, llegado cierto momento, ni siquiera a ellos mismos. Volviendo a Fidel, uno de los personajes centrales de este relato familiar, poco antes de ganarse el alias de Rambo, en honor al personaje de los años 80 de Sylvester Stallone, tejió una red de contactos entre militares israelitas, la aristocracia antioqueña y hasta incursionó en el negocio del contrabando de obras de arte. Los grupos de las llamadas autodefensas tuvieron su apogeo hacia mediados y finales de los años 80, pero la desmovilización de las guerrillas hacia el año 90 planteó un nuevo panorama al que los hermanos Castaño debían adaptarse. Por ese entonces, el cartel de Medellín estaba quebrado internamente y se formaban alianzas opositoras a Pablo Escobar. Empezó a cobrar peso el cartel de Cali, enemigos acérrimos de Escobar, y que encontraron en esta situación una oportunidad para hacer tambalear al narco. Muchos motivos llevaron a que los ex colaboradores de Escobar comenzaran a tomar otros rumbos, y esto incluyó a los Castaño. Cuando el patrón escapó de la cárcel de la Catedral en Envigado, se armó un gigantesco operativo para atraparlo que sumó a la DEA y a la CIA. Cazar al narco se convertía en una misión internacional. Poco antes, aún en prisión, Escobar había asesinado a 2 de sus socios, acusándolos de traicionarlo y de ocultarle una fortuna. Eran Gerardo Kiko Moncada y Fernando el Negro Galeano. Parecía ser el motivo que necesitaban sus ex cómplices para unirse en su contra. De este modo surgió la organización conocida como Los Pepes, cuyo nombre significaba los perseguidos por Pablo Escobar. Luego vendría una guerra urbana sin precedentes. Carlos Castaño afirmó tiempo después que había estimado mucho a Pablo Escobar, pero no tanto como llegó a despreciarlo después. Entonces, los Castaño fueron en búsqueda de apoyo al cartel de Cali para luego aliarse con el cartel del norte del Valle y los ex socios de los narcos asesinados. Formaron así un batallón heterogéneo cuyo objetivo común era borrar del mapa a Escobar. Deseamos que el mundo nos tilde de ser enemigos del proceso de paz, cuando somos los mayores aceleradores de la paz, quienes acercamos la paz. Por aquella época se creó también el famoso bloque de búsqueda de la policía, con apoyo del gobierno de Estados Unidos, para capturar a Pablo Escobar. También hubo miembros corruptos de las Fuerzas Armadas y otros agentes encubiertos de Estados Unidos que se unieron en las sombras a los Pepes. Durante 1991 y 1992 se desarrolló una guerra urbana de bombas, secuestros y asesinatos selectivos. Carlos Castaño era uno de los personajes centrales en la organización y algo así como el jefe militar del grupo. En una entrevista con Semana, él mismo afirmó: la ciudad de Medellín se encontraba en manos de un grupo de delincuentes que ya no eran comunes, sino dementes, asesinando y secuestrando a gente inocente como nunca antes se había visto. Había pues que responder enérgicamente y con las mismas armas, o de lo contrario estábamos perdidos.
La ciudad apareció empapelada de notas manuscritas firmadas por los Pepes. Las bombas estallaban por doquier y los mensajes del hermético y violento grupo aparecían junto a casas incendiadas, autos que explotaban y cadáveres. Pero la muerte finalmente alcanzó a Pablo Escobar, cercado y acribillado mientras intentaba escapar por los tejados. Automáticamente, los Pepes, como organización, dejó de existir y así pareció también extinguirse la posibilidad de que alguien pagase por los crímenes cometidos. Sin embargo, los Castaño tampoco gozarían de una vida tranquila en la impunidad. Como hemos dicho anteriormente, la muerte le llegó a casi todos ellos. Entre muertes misteriosas y desapariciones. Un año después de la muerte de Pablo Escobar, le llegaría el turno a Fidel Castaño, el mayor del clan y uno de los organizadores de las distintas facciones narcoparamilitares que formaron. Murió en 1994 en pleno combate entre San Pedro de Urabá y Santa Catalina, según cuenta la historia oficial y afirma su hermano Carlos en el libro Mi Confesión. Durante una entrevista que Carlos Castaño le concedió a Carlos Alberto Giraldo en 1996, afirmó que Fidel desapareció en una travesía rumbo a Panamá. Se adentró con sus hombres en la selva y no se volvió a tener noticias de él. Esa versión indica que fue durante un enfrentamiento con las disidencias de la guerrilla del EPL, pero posteriormente surgieron otras posibilidades que apuntaban a que su propio hermano lo había asesinado. Esta teoría se apoya en dos motivos posibles para el fratricidio, y en ambos casos incluyen la muerte de mujeres que rodeaban a los dos. El primer caso que despierta sospecha es el de Olga Escobar, hija de un próspero comerciante de Amalfi, que era 12 años más joven que Fidel y que con el tiempo se convirtió en su esposa. La joven desapareció en 1990 y de hecho nunca más se supo de ella. Se cree que Fidel la asesinó y mandó a picar sus restos. Ciertos rumores que se fueron extendiendo alrededor del caso apuntaban a que Fidel la había asesinado porque ella se convirtió en la amante de su hermano Carlos. De soportar además silenciosamente la desaparición de los seres queridos, fui llamado por clamor familiar para tomar las riendas de unas autodefensas que tenían que ser reconstruidas. El otro caso misterioso, el de Romualda Castaño Gil, también parece haber involucrado fuertemente a los dos hasta enemistarlos por completo. Ella era bastante distinta a la mayoría de sus hermanos y no solo no participaba en los negocios ilegales de la familia, sino que amenazaba con entregarlos a la policía. En 2013, Iván Roberto Duque, más conocido por su alias Ernesto Báez, dio testimonio en una investigación que lo tenía en la mira por ser miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia. En ese contexto, Báez afirmó que Fidel Castaño había matado a golpes a su hermana en venganza por lo que él calificaba como actos de rebeldía por parte de ella. Todo esto ha quedado en el terreno de la especulación, no tanto porque resulte descabellado, sino que por el nivel de ilegalidad en el que se movían estos sujetos hace que toda pista haya desaparecido hace tiempo, cuando fue deliberadamente borrada. El destino de Carlos Castaño y Vicente Castaño es aún más misterioso. Ambos desaparecieron en 2004 y 2006 respectivamente. De Carlos se perdió el rastro en el mes de abril y la teoría más firme apunta que fue asesinado por una facción de las AUC. Su última pista la dejó en una computadora de un local comercial ubicado en el corregimiento El Guadual, en el municipio de Arboletes, en Antioquia. Hablaba con su familia a través de internet para conocer el estado de salud de su hija, que se encontraba en un tratamiento médico. Pero el sitio fue tomado por asalto y Castaño desapareció de la faz de la tierra. Tras la confesión de un paramilitar conocido como alias Monoleche, Jesús Ignacio Roldán Pérez, los supuestos restos de Carlos Castaño fueron encontrados en una finca en 2006, cerca del último lugar donde se lo había visto con vida. Las pruebas de ADN confirmaron la identidad, pero la Corte Suprema de Justicia consideró que no eran resultados concluyentes y mantuvo su estatus en persona desaparecida. Respecto a esto, Salvatore Mancuso, de quien tenemos un video en este canal, descartó que Carlos Castaño hubiera sufrido un ataque,
Por el contrario, asegura que el hombre estaba en negociaciones con la justicia en Estados Unidos y que gracias a esto pudo salir del país y perderse su ubicación. Indica que el supuesto ataque fue una cortina de humo que usó el jefe paramilitar para escapar, ya que Carlos había comenzado a tener problemas mentales, consumía droga, estaba paranoico y además atormentado por la responsabilidad de los crímenes que se habían cometido. Además veía que el poder en las autodefensas era más simbólico, pues su hermano Vicente era quien lideraba la organización paramilitar. El tercero de los Castaño, Vicente, no tuvo un destino muy diferente. Se perdió su rastro en 2006 y aunque muchos ex paramilitares afirman que está muerto, sus restos nunca fueron hallados. En agosto de 2007, un fiscal recibió un documento que afirmaba que Vicente Castaño había sido asesinado el 17 de marzo de 2007, pero nadie encontró pruebas contundentes de esto. Richard Maok, más conocido como el hacker de la fiscalía, afirmó en 2020 que tenía motivos para pensar que Vicente Castaño sigue vivo y está escondido en algún lugar de Alemania. También se cree que fue el autor material de la muerte de su hermano Carlos, asustado de que éste revelara el modo en que trabajaban los paramilitares y los narcotraficantes. 3 de los Castaño que estuvieron al frente de la creación de los grupos paramilitares terminaron de esta forma, envueltos en una enmarañada red de traiciones y homicidios mutuos. Seguramente nunca nadie sepa a ciencia cierta qué pasó con ellos, quién mandó a matar a quién. Lo que sí se sabe es que el paramilitarismo colombiano llevará a cuestas siempre el apellido Castaño. Aquí tenemos la presencia estelar de Lupita, quien les quiere agradecer junto a mí por haber llegado hasta el final de este video. Quiere también sugerirle a todos ustedes que nos envíen información que pueda complementar este video. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram como @lachilito, en TikTok como @lachilito1. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Chao, chao. Bye, bye. Bye, bye. Ay, qué ojos tan lindos tienes.